Usted y yo estamos viviendo en los bíblicos tiempos del fin. Si usted lee las noticias en su periódico o si las lee por internet, se da cuenta que todos somos vulnerables. Existen muchas amenazas mortales para el planeta Tierra y para toda la vida que éste sostiene. Está la amenaza de la guerra nuclear, la amenaza del terrorismo, la amenaza de los superhuracanes, tsunamis, volcanes, pandemias y epidemias. Amigo, ¿podemos conocer el futuro del mundo? Sí que podemos. La profecía bíblica revela el futuro del mundo y perfila eventos proféticos específicos que usted debe reconocer. La Biblia contiene un lenguaje y símbolos misteriosos. ¿Cuál es el significado de la bestia del Apocalipsis? ¿Cuál es el significado de la mujer montada en la bestia? ¿Cuál es el significado de la imagen de Nabucodonosor? Usted debe saberlo. La Biblia contiene los secretos para entender muchos misterios, y en particular los misterios proféticos. Usted puede entender estos misterios. Usted puede entender la profecía bíblica. Acompáñenos. Un caluroso saludo a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Todos queremos conocer el futuro. Hoy el mundo está encarando una crisis económica global. Puede que usted o su familia hayan sufrido un embargo hipotecario, bancarrota o pérdida de empleo. En octubre del 2008, la Associated Press reportó que América perdió $7 trillones en el mercado de valores. Otra estadística escalofriante. La inflación en Zimbabue alcanzó los 231 millones% en julio del 2008. Este índice anual fue publicado por la Oficina de Estadísticas. ¿Se pondrán mejores las cosas? Por difícil que parezca, el inminente superpoder llamado la bestia en Apocalipsis generará prosperidad para aquellos que comprometan sus verdaderos valores y se unan a la profetizada Babilonia la Grande. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis capítulo 17. En el mundo de mañana lo alentamos a que nos siga en su propia Biblia. Millones de profesos cristianos creen falsas doctrinas y falsas profecías a causa de que no leen la palabra de Dios. Amigo, debemos leer y estudiar nuestra Biblia. El libro del Apocalipsis o Revelación revela el futuro. Usted debe leer este libro. Durante varios años que desembocarán en el retorno de Cristo, un gran poderío económico traerá prosperidad para muchos mercaderes. Un gran sistema religioso monta a la bestia, como nos dice aquí en Apocalipsis 17. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. ¿Quién es esta mujer? ¿Y quién es esta bestia? Amigo, una de las claves para entender profecía bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. En el programa de hoy discutiremos varias claves para entender la profecía bíblica, y le ofreceremos un video gratuito que contiene 4 programas del mundo de mañana. El poder de la profecía, 5 claves para entender la profecía, finales poderes del Medio Oriente, y después de 50 años de Unión Europea, ¿qué sigue? Este video le dará más entendimiento de profecía bíblica del que podemos darle en este programa, y le otorgará una vital información de los eventos proféticos que se aproximan, y es totalmente gratuito. Asegúrese de contactarnos para requerir su copia gratis. También puede ordenarlo en nuestro sitio web, elmundodemañana.org. El apóstol Juan describió el misterioso sistema del fin llamado Babilonia. En Apocalipsis 18, él describe su juicio final. Veámoslo en Apocalipsis 18, versículo 1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la Grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Quisiera usted prosperar uniéndose a este sistema de apostasía? Una mujer, en lenguaje simbólico, se refiere a un sistema religioso. El apóstol Pablo, por ejemplo, se refiere a la verdadera iglesia de Dios, en Efesios 5, simbólicamente como a una mujer. De hecho, la iglesia se casará con Cristo. Apocalipsis 19, 7, enuncia lo siguiente: Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. En la Biblia, la mujer fiel representa a la verdadera iglesia de Dios. Una mujer faltosa representa un sistema de religión falso. Ya vimos en Apocalipsis 18:3 que los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Amigo, no debemos unirnos a este sistema. Notemos el versículo siguiente, Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Amigos, aquellos que se unan a este sistema por ganancia y prosperidad, aquellos que comprometan la verdad de la Biblia, serán parte de sus pecados y recibirán de sus plagas. Usted puede salvarse del inminente juicio a este falso sistema religioso. La profecía bíblica nos da advertencia, así podemos evitar el juicio de Dios sobre las naciones. De hecho, este es uno de los propósitos de la profecía. Consideremos brevemente 3 propósitos de la profecía. Propósito número 1. La profecía bíblica le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo. Acabamos de leer la advertencia de Apocalipsis 18:4. Debemos salir de Babilonia, los falsos sistemas religiosos del mundo. Si escuchamos esta advertencia, seremos salvados de los juicios de Dios sobre Babilonia. Amigo, ¿respondería usted a la advertencia de Dios? Juan el Bautista bautizaba a grandes multitudes de individuos que eran motivados por su predicación, pero otros no se arrepentían verdaderamente. Vayamos en la Biblia a Mateo 3, versículo 7. Pero cuando vio, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Uno de los propósitos de la profecía es que le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo. A pesar de que algunos autoproclamados profetas hacen una falsa representación de la advertencia de Dios, nosotros debemos oír la advertencia de Juan el Bautista. La ira de Dios se aproxima. Dios va a juzgar a las naciones. Usted puede evitar ese juicio. En el libro del Apocalipsis, Cristo promete protección para aquellos que son fieles. En la carta a la iglesia de Filadelfia, el apóstol Juan enuncia este mensaje. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de prueba es aquel exclusivo periodo de tiempo en toda la historia llamado la Gran Tribulación, que desemboca en el Día del Señor. Dios protegerá a los que le son fieles en los venideros días de prueba. En el versículo 11, Cristo nos da esta instrucción: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El propósito número 1 de la profecía bíblica es: la profecía bíblica le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo. Amigo, usted va a querer evitar el juicio de Dios y el castigo a las naciones durante la gran tribulación y el día del Señor. Usted debe entender la profecía bíblica. En la próxima parte del programa discutiremos otros 2 propósitos muy importantes de la profecía. En la primera parte del programa hemos discutido el primero de los 3 propósitos primordiales de la profecía. ¿Por qué es tan importante la profecía bíblica? Amigos, todos debemos aprender el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Dios nos ama a todos y quiere que evitemos los profetizados castigos postreros. Recordemos el primer propósito de la profecía. La profecía bíblica le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo.
Así es, Jesucristo le advirtió a la gente que se arrepienta, pero hay algo más. Veamos esto en Marcos 1, versículo 14. Mas después que Juan fuese encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Así es, Jesús le dijo a todos que se arrepintieran, y proclamó el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. El segundo propósito de la profecía es: la profecía bíblica revela las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Permítame repetirlo, la profecía bíblica revela las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Amigos, Jesucristo retornará a la tierra como rey de ese reino. Es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, en Apocalipsis 19:16 y en Apocalipsis 17:14. Nosotros oramos: venga tu reino. Las naciones no conocerán la paz duradera hasta ser enseñada por el Rey de Reyes la senda hacia la paz duradera. Cristo regirá todas las naciones del planeta Tierra durante 1000 años. Esos 1000 años son llamados el milenio. Amigos, los animo a que lean las inspiradoras profecías mileniales en su Biblia, como en Isaías 2, Isaías 11, Isaías 35, Ezequiel 36, Miqueas 4 y Zacarías 14. Anhelamos ansiosos aquel sublime mundo futuro de paz y prosperidad. Escuchen, la profecía bíblica garantiza un próspero y pacífico mundo bajo el futuro reino de Dios en la tierra. Escuchen, el propio Evangelio es profético. El Evangelio, o las buenas nuevas del reino, nos da esperanza por el futuro. Recordemos el segundo propósito de la profecía. La profecía bíblica revela las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Antes que Jesús retorne a esta tierra, él profetizó que el Evangelio del reino sería predicado en todo el mundo como testimonio. Está en Mateo 24, versículo 14. Millones de personas alrededor del mundo habrán estado expuestas al verdadero Evangelio. Habrán sido preadvertidas de los venideros juicios sobre las naciones. Algunos no huirán de la ira que vendrá. ¿Recuerdan la admonición de Juan el Bautista a los saduceos y los fariseos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amigos, si no se ha arrepentido de sus pecados, le urjo que cambie su vida, busque a Dios y haga frutos dignos de arrepentimiento. Ahora es el momento. El tiempo se está cortando. Usted necesita tomar acción. Algunos de los que ven este programa no tomarán acción, pero Dios revela que cuando la gente experimente el dolor y castigo del juicio, muchos se arrepentirán durante la gran tribulación. El tercer propósito de la profecía es: la profecía bíblica da esperanza para arrepentimiento en la gran tribulación. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Luego de advertirle de su destrucción a una nación que se ha tornado corrupta, Dios le ofrece esperanza a aquellos individuos que se arrepientan. Deuteronomio 4, versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y notemos cuándo acontecerá, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Amigos, Dios escuchará a aquellos que se arrepientan en la venidera tribulación, pero usted debe tomar acción ahora. Dios dice en Deuteronomio 4, versículo 29, «Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma». Amigos, si usted llega a ese punto en su vida, que se haya arrepentido y haya aceptado el sacrificio de Cristo y su autoridad sobre su vida, lo invitamos a una consulta con uno de nuestros ministros. Tenemos representantes en muchas regiones alrededor del mundo. Solo contáctese con nosotros o escríbanos a una de nuestras direcciones regionales. Brevemente hemos discutido 3 propósitos de la profecía. Estos son: primero, la profecía bíblica le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo. Segundo, la profecía bíblica revela las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Y tercero, la profecía bíblica da esperanza para el arrepentimiento en la gran tribulación. La profecía bíblica revela el futuro del mundo y la gloria y paz cúlmine que Dios le dará a su pueblo.
La humanidad siempre ha querido conocer el futuro, pero la mayoría de las veces lo han buscado en cualquier otra fuente que no sea la Biblia. Algunos entusiastas de profecía leen los escritos de Nostradamus. El francés del siglo XVI escribió Les Prophéties, en el cual muchos ven eventos proféticos supuestamente ya acontecidos. Muchos creen que el calendario maya profetizaba ya sea una nueva era o que una desastrosa era iba a comenzar en el 21 de diciembre del 2012. Los periódicos de amplia circulación generalmente publican horóscopos. La idea es que su día de nacimiento de algún modo determina sus características y eventos proféticos en ciertos momentos del año, lo cual supuestamente está determinado por la posición de las constelaciones en los cielos. Muchos consideran a los horóscopos solo un entretenimiento. Otros le pagan a los médiums para leer la bola de cristal y a veces intentan comunicarse con los muertos. Otros leen las cartas de tarot para interpretación profética. Millones de personas indagan a videntes, cartas de tarot, canalización y astrología para obtener conocimiento y poder. Incursionan en el ocultismo y buscan respuestas de adivinos y místicos. Hasta se relacionan con brujos, médiums y hechiceros. ¿Revelan estas fuentes exóticas la voluntad de Dios para nosotros? Por supuesto que no. Dios llama a estas prácticas abominación. El apóstol Pedro era consciente de las Escrituras y sus profecías. Él afirma que estas profecías son certeras y seguras, y que como cristianos debemos escucharlas y prestar seria atención a lo que dicen. Notemos además lo que el revelador, el mismo Jesucristo, enuncia al principio de su revelación o Apocalipsis. Vayamos en la Biblia al primer capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Así es, nuestro Señor quiere que sepamos los eventos proféticos. Dios nos dio el libro del Apocalipsis para manifestar a sus servidores las cosas que deben acontecer pronto. Dios quiere que entendamos la profecía y el futuro. Notemos las bendiciones de Dios para aquellos que escudriñan para entender el libro del Apocalipsis. Continuando en Apocalipsis 1, versículo 1. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios pronuncia una bendición a aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía. En el programa de hoy hemos discutido vitales propósitos de la profecía y claves para entender la profecía. La profecía bíblica revela el futuro y las buenas nuevas del venidero reino de Dios. Debemos entender lo que se aproxima y la secuencia de los eventos proféticos. Debemos conocer la infraestructura profética de Dios. Esta es una clave primordial para entender la profecía bíblica, una clave que pocos profesos cristianos conocen. El libro del Apocalipsis delinea los eventos proféticos, desembocando en el retorno de Cristo para reinar la tierra como Rey de Reyes. Este gráfico perfila un periodo de 3 años y medio, desembocando en la segunda venida. Los primeros 5 sellos del Apocalipsis, mencionados en el capítulo 6, cubren un periodo de aproximadamente 2 años y medio de la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24:21. El sexto sello es las señales celestiales. El mundo entero será puesto en alerta cuando ocurra este evento. Veámoslo en Apocalipsis 6, versículo 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Las señales celestiales introducen el período profético de un año, conocido como el Día del Señor. El famoso Día del Señor es mencionado en más de 30 profecías en la Biblia. Este es el año del castigo de Dios sobre las naciones, y culmina con el conocido anuncio del retorno de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estas son las apasionantes buenas nuevas de la profecía.